Muchas gracias, hermanos, y todos quienes se conectan. Un privilegio para mí poder compartir nuevamente de la palabra del Señor. Y ahí en la carta a los Hebreos, una carta del Nuevo Testamento, en el capítulo 2, un escritor, guiado por el Espíritu de Dios, nos hace una importante pregunta a todos los amigos, amigas, que tendrán la oportunidad de escuchar o de ver, escuchar el audio de este mensaje, de esta instancia que los hermanos allí en Panamá permiten para que almas necesitadas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito. Ese es el afán motivado por el amor. Aquellos que hemos sido beneficiarios del amor del Señor, deseamos que otros también le conozcan. El autor a los Hebreos ahí en el capítulo 2, verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Voy a repetir la pregunta. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice que fue anunciada por el Señor, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. En el verso 4 dice que Dios testificó con aquellos que anunciaron, respaldó el mensaje del Evangelio en los comienzos del cristianismo, mediante milagros, prodigios, manifestaciones propias del poder de Dios. Es una salvación, estimados amigos, que el autor dice que fue anunciada primeramente por el Señor. Yo quisiera en esta tarde, noche, que usted pudiese meditar, estimados, en esta importante pregunta. Hay grandes preguntas en la Biblia. Quienes a través de los años hemos podido leer la palabra de Dios, sabemos que hay grandes preguntas en la Biblia. La primera de ellas la hizo Dios. Cuando Adán y Eva, que ustedes han escuchado de ellos, aunque no hayan leído la Biblia, fueron aquellos que pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Dios hizo la primera pregunta cuando ellos, conscientes de que habían obrado en contra del mandamiento de Dios, huyeron, dice la palabra, a esconderse a los árboles del campo. Y Dios sale detrás de ellos. Y la pregunta de Dios es: ¿dónde estás tú? La primera pregunta de la Biblia. Es la pregunta de un Dios que sale en busca del pecador, quien quiera que sea, hombre, mujer, niño, adulto, en la senectud. Todos pecaron, dice la palabra de Dios, y estaban todos destituidos de la gloria de Dios. El desastre entró en el principio, y Dios no se quedó, lo digo con reverencia, de brazos cruzados. Él salió en busca del hombre. El primer misionero fue nuestro Dios. Él fue en busca del pecador. Siglos después, en su afán, en su amor por salvar a nosotros como pecadores, Él envió a su Hijo amado. Ese es el tema del Evangelio. Jesucristo, su Hijo, muriendo por nuestros pecados. Una carta que el apóstol Pablo escribe a unos creyentes en una ciudad de Corinto, dice, hablando del Evangelio, dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, dice, conforme a las Escrituras. El Señor Jesús es el corazón del Evangelio. Y Él es la manifestación más grande del amor de Dios hacia el pecador. Otra gran pregunta se hizo también cuando dos misioneros, llevando el Evangelio a una ciudad de Europa,
en una cárcel, un hombre absolutamente conmovido por la palabra de Dios, le preguntó a aquellos apóstoles: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué interesante pregunta, ¿no es cierto? Quizás usted debiera hacerla, estimado amigo y amiga. Es la pregunta más importante que un alma puede hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La verdad es que la Biblia no dice que debemos hacer. La Biblia dice que debemos creer y confiar en lo que la palabra de Dios proclama a través del Evangelio. Este hombre dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquellos apóstoles le contestaron simplemente: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. El autor aquí a los hebreos hace esta tercera pregunta. Y es una pregunta realmente solemne. Es una pregunta que tiene una respuesta obvia, que, estimado amigo, amiga, usted mismo puede contestarla. Porque dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, cuando la Biblia habla de una salvación tan grande, la verdad, estimados amigos, es que no hay forma de escapar si descuidamos esa salvación tan grande. Yo quisiera dar a ustedes, por lo menos 5 razones por las cuales, como se oraba al principio de esta conexión, tenemos una salvación tan grande, algunos. No porque seamos mejor que usted, apreciado amigo y amiga, sino porque, siendo pecadores también como Adán y Eva, y como toda la raza humana, un día escuchamos el Evangelio. El Evangelio bendito que nos hablaba del amor de Cristo, muriendo por nuestros pecados en la cruz. No solo tocó nuestros corazones, sino que también nos hizo ver cuán pecadores éramos y cuán culpables éramos también de la muerte del Señor, quien se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Una de las razones por las cuales podemos decir que tenemos una salvación tan grande, y en palabras del autor podemos decir que esta salvación que hoy en día se ofrece es grande, en primer lugar es porque es una salvación eterna y perfecta, como oraba nuestro hermano al principio. No nos pusimos de acuerdo. Es lo mismo que tengo en el corazón explicar a ustedes, amigos. En primer lugar, es una salvación eterna y perfecta, conforme al carácter de Dios. Dios hace todas las cosas muy bien, las hace perfectas. Él no necesita del apoyo humano, no necesita que nuestros esfuerzos, nuestro buen comportamiento, nuestras obras, nuestro trabajo, nuestro afán por ganarnos el cielo, con aquello apuntalemos la obra de Dios. La obra de Dios no necesita de la obra humana. Cuando Él hizo la creación, no hubo ningún hombre que le apoyara en la creación. Él lo hizo absolutamente con su poder. Y toda la gloria es para Él como el Creador. Y cuando se trata de la obra de la redención, es decir, del rescate, del precio que Cristo tuvo que pagar en la cruz, cuando se trataba de la salvación del hombre, Dios lo hizo todo, entregando a su propio Hijo. Porque la salvación es una salvación tan grande, porque es perfecta, cabal y eterna, como las cosas que el Señor hace. Usted, amigo, amiga, no puede agregar a esa salvación. Usted no puede ganarla ni procurar forjarla con los esfuerzos religiosos, cualquiera que sea su creencia. Ningún esfuerzo religioso, absolutamente ninguno, jamás podrá aportar ni siquiera un grano de arena a lo que Dios ha hecho completamente. La palabra de Dios nos dice que la salvación es solamente por la fe, no por obras. Somos salvos por la fe en Cristo, no por obra, dice, para que no haya gloria, no haya jactancia, no haya mérito, no haya jactancia humana, porque la gloria siempre será de Dios en cuanto a la salvación. Amigo, amiga, pregúntese usted, y yo también junto con usted, ¿habrá algo de qué jactarnos delante de Dios, siendo que la Biblia nos ha sentenciado como pecadores culpables delante de Él?
¿Es que acaso Dios estará buscando en nosotros algo de bueno, siendo que la Biblia nos dice que claramente somos culpables ante Dios, que hemos pisoteado sus mandamientos? Desde pequeños hemos desobedecido a los padres, desde que tenemos razón de nuestra existencia y aún entrando en el mundo ya traíamos ese germen del pecado que se manifiesta claramente en nuestros malos pensamientos, en nuestras palabras sucias, en nuestras actitudes en contra del prójimo y en contra de Dios. Si Dios pudiese contar nuestros pecados, cuán incontables serían. No, no hay nada de bueno en el hombre. Sí, el hombre puede hacer buenas cosas, pero nunca olvide, apreciado amigo, que todo lo que el hombre hace, lamentablemente, está manchado por el pecado que está en nosotros. Dios es un Dios perfecto y santo. Él exige santidad y perfección. No la tenemos. Por eso la Biblia ha dicho estamos destituidos. Quedamos cortos, absolutamente cortos, en cuanto al estándar de la santidad y de la justicia de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Somos pecadores. Y quisiéramos que usted atendiera al veredicto de la palabra de Dios, y no tanto a la nuestra, sino al hecho de que la palabra de Dios claramente manifiesta nuestra condición de pecadores, sucios, permítame decírselo. Dios lo dice, manchados, como leprosos, como una enfermedad. Nuestro pecado es como una deuda. El pecado es una ofensa a la santidad de un Dios absolutamente santo. La salvación es grande. El autor dice, una salvación tan grande, porque es una salvación eterna y perfecta, según el carácter de Dios. Hace muchos años atrás, una fiel hermana que siempre aprovechaba de predicar el Evangelio, contrató a un maestro soldador para hacer una reja. Y cuando en las tardes, es la costumbre nuestra aquí en Chile, cuando se le ofrece al maestro un tecito, un poco de pan para que se alimente, aprovechaba de hablarle del Señor. Ese hombre, como muchos de nosotros, tuvo una crianza de cierta creencia. Desde niño se le enseñó que había que sacrificarse, que había que hacer algo para obtener el favor de Dios. Había que ser digno de Dios con esfuerzos personales. Y aquella hermana tenía que luchar con ese argumento. Siempre este maestro presentaba como argumento lo que la religión le enseñó desde niño. Desde que fue bautizado se le enseñó que había que ganarse el cielo. Llegó el día en que terminó el trabajo, la reja, y el maestro la entregó. Salió entonces esa fiel creyente a mirar la obra terminada y le dijo al maestro, maestro, deme una escofina, deme un martillo y un cincel, por favor. Se lo trajo el maestro impresionado, dudando para qué lo querría, y aquella fiel mujer comenzó a martillar, comenzó a raspar, comenzó a escofinar por aquí y por allá, y el maestro se ofendió y le dijo, patrona, le dijo, ¿qué hace? Yo estoy perfeccionando lo que usted hizo, le dijo a ella. No, le dijo el maestro, esa reja está perfecta. Usted me ofende con tratar de mejorar lo que yo he hecho con el mayor esfuerzo, con la mejor pericia y habilidad de mi oficio. Ah, estimado, le dijo aquella hermana, mire lo que usted está haciendo, lo que yo estoy haciendo con usted, es lo mismo que usted pretende hacer con la salvación que Dios quiere ofrecerle y de la cual hemos hablado tantas tardes. Si usted pretende ganarse el cielo por sus obras, más que hacerle un favor a Dios, usted ofende a Dios mismo, porque Dios no necesita de su ayuda. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que Él hizo derramando su sangre, colgado en un madero, durante esas horas de agonía, Él lo hizo absolutamente perfecto. Usted solamente debe creer en Él y podrá tener el beneficio de la salvación. No sabemos si aquel hombre se convirtió o no, pero lo que sí sabemos es que seguramente hay personas escuchando y algunos quizás que escucharán más adelante que quisiéramos que entendieran
que las obras humanas deben ser dejadas a un lado. Una vez los hombres dijeron, Maestro, ¿cuál es la obra que debemos hacer? Y el Señor contestó, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Estimados amigos, en primer lugar, la salvación es grande porque ha sido hecha conforme al carácter de Dios, perfecta y eterna. Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más. Él es absolutamente suficiente. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es presentado como el tema exclusivo y todo suficiente del Evangelio. Sin Él no hay salvación. En Él hay salvación eterna. ¿Por qué la salvación es tan grande? Ya lo hemos dicho, en primer lugar, porque es una obra perfecta conforme al carácter de Dios. Solo hay que confiar en lo que Dios ha hecho. Creer de todo corazón en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo a favor de nosotros. En segundo lugar, podríamos preguntarnos por qué la salvación es tan grande. Porque, estimados amigos, es una salvación grande porque nos libra de grandes y terribles cosas que están pendientes sobre el pecador. Lo vuelvo a repetir. Es una salvación grande porque nos libra de grandes y terribles cosas que en estos momentos y hacia el futuro, lamentablemente el que está sin Cristo está expuesto a sufrir o a experimentar. En primer lugar, usted debe saber que como pecadores tenemos una culpa, como una mochila grande que se agranda día a día, como una gran responsabilidad que un día tendremos que responder delante del juez de toda la tierra. La culpa del pecado. Somos culpables ante Dios y jamás podremos escapar de la justicia de Dios. La Biblia nos habla de que cuando un pecador, quien quiera que sea, un hombre o una mujer, se convierte a Cristo, acepta a Cristo como Salvador personal, es librado también de la esclavitud. El Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis libres. Así dijo. El que hace pecado, esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo no va a ser grande la salvación? Si nos quita una pesada carga de culpabilidad delante de Dios por nuestros pecados. Nos hace libres del juicio de Dios. Nos libra de la ira inminente de Dios que vendrá sobre este mundo. Y, estimados amigos, es una salvación grande porque entre las grandes y terribles cosas de las cuales todo hombre y mujer puede escapar es del castigo eterno. Del castigo eterno. Una vez que el alma parte de este mundo, ya no hay vuelta atrás. El Señor Jesús habló de un camino ancho, de un camino espacioso, donde lamentablemente las almas se pierden. La Biblia habla de un lago de fuego. La Biblia habla de una eterna separación. La Biblia habla, estimado amigo, habla de lo que la Biblia llama la muerte segunda, la muerte definitiva, la eterna separación de Dios. Ese texto que usted conoce seguramente, Juan 3:16, entre sus cláusulas dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es que hay una perdición latente para aquellos que rechazan el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Por eso la salvación es grande, porque nos salva del castigo eterno de un Dios justo que tiene todo el derecho de aplicar su justicia sobre el pecador que desprecia su gracia y su amor, que rechaza el Evangelio. Es una gran salvación, porque nos libra de grandes y terribles cosas. En tercer lugar,
la salvación que Dios ofrece en el Evangelio, en Cristo. Es una salvación tan grande porque, al contrario de lo que hemos dicho, también nos otorga grandes, insospechadas y eternas bendiciones. Desde el momento que uno pone la fe en Cristo, es hecho hijo de Dios. La Biblia dice que somos engendrados no de carne, no de voluntad de varón, no por nacimiento, ¿no es cierto?, sino que somos hechos hijos de Dios como obra de Dios al poner la fe en el Señor. Así el Señor enseñó en el principio del Evangelio de Juan. El evangelista nos enseña allí claramente en el capítulo 1, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Estimado amigo, a los que creen en su nombre, dice, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. No son engendrados de sangre, no es por herencia. Mi padre era adventista. Yo no soy adventista por herencia. Lamentablemente no era cristiano. Mi madre era católica. No necesariamente soy católico por herencia, ¿no es cierto? De la misma manera, nadie es cristiano por herencia. No es de voluntad de carne. No es asunto de que se le bautice, se le impongan las manos, etcétera. Y todos los ritos que podemos conocer en la religión. No es voluntad de varón, dice la Escritura. No es una vocación y un llamado a las cosas de Dios. Que de un día para otro me animé a las cosas espirituales. La Biblia dice que los hijos de Dios son hechos, engendrados como hijos de Dios cuando ponen la fe en Cristo. Es una obra de Dios. Y mire qué maravilla de la salvación tan grande que Dios nos ofrece, que desde el momento mismo que uno pone la fe en Cristo, es hecho hijo de Dios. Pasa a ser parte de la familia de Dios. Los hermanos que están conectados en esta tarde, saben que este libro no solamente nos habla que somos familia, nos dice que somos casa, dice que hay una ciudad celestial, sí, hay una ciudad para todos los redimidos, hay una patria celestial. Y este libro termina diciendo que hay un reino inconmovible, que jamás será cambiado, ni el paso de los siglos y las edades erosionarán, ni los fundamentos de aquella ciudad, ni la estabilidad de ese reino, que está formado por todos los salvados, todos los redimidos, a través de la historia, los que han puesto la fe en Cristo. Tenemos una herencia eterna. Mire cuán grande es la salvación. De pecadores perdidos a hijos de Dios. De ajenos a la familia de Dios, hechos miembros de la familia. Sin herencia, pobres, solo con pecados que confesar delante de Dios, a tener una herencia eterna en el Señor. Por eso la salvación es grande, porque nos otorga grandes y eternas bendiciones en el Señor. En tercer lugar, yo no sé si hay hijos de creyentes, creo que sí, deben haber hijos de creyentes escuchando en esta tarde. Yo quiero decirle a ustedes, especialmente si no son salvos, estimado joven, estimado dama, la salvación es grande, porque cuando uno conoce a Cristo como Salvador personal, esta salvación es total y completa. Fíjese usted que afecta todas las áreas de nuestro ser. Nuestros espíritus que estaban muertos son vivificados por la obra de Dios al aceptar a Cristo. Nuestras almas son liberadas de condenación eterna, de culpa eterna, del peso eterno de nuestros pecados. Son inundadas de una profunda paz y una seguridad eterna en cuanto a Cristo. Y estos cuerpos que se envejecen, que se van deteriorando cada vez,
un día, estimados amigos, serán transformados, serán hechos semejantes al cuerpo de la gloria suya, dice la Biblia. Por lo tanto, la salvación abarca todas las áreas de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero también tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Algunos se han convertido jóvenes, otros mediana edad, otros adultos. Algunos hemos tenido el privilegio de convertirnos jóvenes. Y cómo esta salvación que recibimos en Cristo ha transformado completamente nuestras vidas. Yo siempre lo digo, hay un hombre de campo muy cerca de acá, bueno, 200 kilómetros. El pueblo de Santa María, así se llama. Un hombre de campo. Está vivo todavía. Me dijo cuando yo me convertí al Señor, 16 años, 1983. En este tiempo, febrero de 1983. Hermano Rodolfo, me dijo, o joven Rodolfo, usted no sabe, dijo él, de cuántas cosas el Señor le está salvando con haberle salvado joven. Eso lo dijo 45 años atrás. Él nunca fue a la universidad. No era una eminencia en la literatura humana. Era un hombre de campo que conocía a Cristo de forma personal y que se convirtió en una edad que él quisiera haber conocido al Señor muchos años antes. Porque nosotros sabemos que a través de los años la vida va presentando amarras y cadenas de no ser por la gracia de Dios que nos salva. El Señor tiene que romperlas completamente. Sí, estimados amigos, cuántos vicios, cuántas cadenas, cuántas esclavitudes. A medida que pasan los años, el Señor tiene que romper. El cristiano que se convierte en maduro tiene que luchar con aquellas cosas. Qué gran sabiduría del hermano. Usted no sabe de cuántas cosas el Señor le está salvando con salvarle joven. Por eso, amigos y amigos, la salvación es tan grande. Porque no solamente mira hacia la eternidad, y bendita gracia del Señor, que nos salva de una eternidad terrible, sino que al contrario nos ofrece el gozo eterno de su presencia, sino que en este tiempo presente, esta salvación influye en todas las áreas de nuestra vida. ¿Le parece, estimados amigos, que es algo sorprendente que nosotros, pecadores perdidos, que rechazábamos el Evangelio y no sabíamos nada del Señor, Él nos salva en respuesta a aquella fe que ponemos en Él, escuchando el Evangelio, y nos hace sus siervos? Sí, todos los creyentes son siervos. ¡Qué privilegio! Por eso la salvación es grande, porque podemos servir al Señor. Éramos vasijas rotas, arruinadas, echadas allí en el desecho de este mundo, y Él nos salva y nos hace nuevas criaturas, y nos usa para sus propósitos. ¡Qué grande es la salvación! ¡Qué grande es el poder de lo que Cristo puede hacer en la vida de un pecador, quien quiera que sea! Abarca todas las áreas de la vida de aquel que se convierte. Pero finalmente, hermanos, y esto es lo importante del Evangelio, esta salvación es grande por el precio. Usted escuchó la oración al principio, lo dijo el hermano, agradeciendo a Dios por esta salvación, por el gran precio que se pagó para poder Dios ofrecer esta salvación gratuitamente a todo aquel que quiera. Cristo pagó un alto precio. Él vino del cielo, ya tomar carne y sangre como nosotros, hacerse hombre, fue una humillación indescriptible.
nacer como un niño olvidado ahí en un pesebre. El que estaba en la gloria con el Padre se humilla de una forma indecible, más abajo de los ángeles mismos, semejante a criaturas tan despreciables como nosotros. Él toma carne y sangre y vive 30 años de una vida perfecta. Su presencia aquí en la tierra fue un permanente sufrimiento y agonía al Señor. Era el Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Fue una humillación para él humillarse, valga la redundancia, para finalmente ofrecerse en una cruz y tomar tus pecados y los míos, cargar con ellos, cargar con tu culpa, cargar con el peso de tu responsabilidad y recibir de parte de Dios en la cruz todo el peso de esa ira, de esa cólera divina, de esa justicia divina que debiera haber caído sobre nosotros. Pero, estimado amigo, que está latente sobre ti, a menos que hoy, en esta tarde o noche, tú aceptes la salvación y no rechaces esta gran salvación. La salvación es grande, porque el Dios perfecto la ideó en su infinito amor antes de la eternidad, en la eternidad misma. Él procuró manifestar ese amor para nosotros. Nos hizo llegar el mensaje de salvación. Y como pecadores perdidos, era necesario arrepentirnos y creer en Él, en el Señor, como Salvador. Nos libró de una eterna condenación a muchos de los que estamos conectados. Nos ofrece y nos abrió las puertas de una ciudad eterna y un reino inconmovible. Nos dio un Salvador que no tiene precio. Por eso el apóstol Pedro dice que fuimos rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo habla de su vida. Esa vida fue ofrecida. Por eso la salvación es tan grande. Por eso tú no la puedes ganar, no la puedes obtener, ni tampoco debieras rechazarla o subestimarla. Hay una sola respuesta a la pregunta de Dios aquí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amigo, haz tú la pregunta para ti mismo. ¿Cómo escaparé yo? Mire, no dice si desprecias, si rechazas, si persigues una salvación tan grande. Dice si descuidamos una salvación tan grande. Basta que te quedes como ahora estás. Que esta reunión virtual termine. Que vuelvas a los afanes y las distracciones propios que la vida y los medios ofrecen. Y que acalles tu conciencia. Basta que te quedes a sí mismo en una actitud displicente, indolente, indiferente, encogido de hombros, absolutamente indolente en cuanto al peso de lo que significa descuidar la salvación. Es un asunto eterno, es un asunto de extrema prioridad, es un asunto entre tú y Dios, entre lo que hagas con Cristo, rechazarle o aceptarle. Basta que descuides y te quedes tal como estás, sin salvación, sin Cristo, sin ninguna esperanza. Y ciertamente la respuesta será una sola, una sola. No hay escape para el que descuida una salvación tan grande. Al contrario, hay grandes bendiciones para aquel que simplemente, necesitado de salvación, consciente de tus graves pecados delante de Dios, sediento de paz, sediento de vida, tú puedas acudir por la fe a Cristo. Él murió por ti, Él fue sepultado, ahora está sentado a la diestra de Dios, Él es el Señor.
Y Él es el que manda ahora a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, que confíen en Cristo. Es un acto sencillo de fe, porque toda la obra, todo el mérito, todo el precio, todo el costo, todo el sufrimiento, lo llevó Él para que para nosotros pueda ser un abrazarnos a lo que Dios promete en su palabra. El que cree en mí, dijo el Señor, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, ha pasado, sino que ha pasado, dice, de muerte a vida. Quiera Dios que tu amigo, amiga, en esta tarde, y quien quiera que escuchará en el futuro, quizás esta grabación, y muchas otras que se están anunciando en otros lugares del Evangelio, quiera Dios que tú no cometas el error irreparable, irrevocable, irreversible de rechazar o descuidar una salvación tan grande que Dios ha puesto y pone permanentemente delante de ti, por lo menos en este día. No sabemos si mañana o hoy mismo el Señor vendrá. Por eso es urgente de no descuidar, de no dejar para mañana un paso, una decisión tan grande, de definitivamente confiar y darle el crédito a Dios por lo que Él ha hecho a favor de ti en Cristo, en la cruz del Calvario. Que el Señor bendiga su palabra y Él se digne usarla para la salvación de todo aquel que quiera confiar en el Señor. ¿Qué vas a hacer hoy con Cristo? ¿Qué vas a hacer con su amor? Puedes hoy mismo estar listo para servir al Señor. ¿Qué vas a hacer hoy con Cristo? Algo tú debes hacer. ¿Aceptarás o rechazarás? Hoy tienes que resolver. Quiere el Señor recibirte, quiere tu vida cambiar. Hoy debes tú decidirte y su bondad aceptar. ¿Qué vas a hacer hoy con Cristo? Algo tú debes hacer. ¿Aceptarás o rechazarás? Hoy tienes que resolver. Nunca neutral has de hallarte cuando te invita el Señor. Debes resuelto mostrarte en contra de él o en favor. ¿Qué vas a hacer hoy con Cristo? Algo tú debes hacer. ¿Aceptarás o rechazarás? Hoy tienes que resolver. Entre la vida o la muerte, tienes que hacer la elección. Pon en sus manos tu suerte y gozarás del perdón. ¿Qué vas a hacer hoy con Cristo? Algo tú debes hacer. ¿Aceptarás o rechazarás? Hoy tienes que resolver.